buenas noches, queridos amigos de Refugio Zabala TV. Tenemos esta noche otro invitado de excepción para hablar de un tema que nos preocupa a todos, que es la existencia de Dios, al cual podemos llegar no solo a través de la fe, que evidentemente sabéis todos mejor que yo, que es un don gratuito si se pide con humildad, sino también a través de la ciencia. Y en este caso, religión y ciencia van o deben ir de la mano juntas. Tenemos con nosotros a José Carlos González Hurtado, presidente de EWTN España, que es la televisión católica más importante del mundo, ¿no, José Carlos? Bueno, no sé si es la más importante, pero sí es la más grande, la que más televidentes tiene. Muchísimas gracias, Chema, por tenerme aquí en tu refugio. Estoy encantado de estar contigo. Refugio para tiempos convulsos, sí. Refugio para hablar de Dios. Nunca mejor dicho. Y has venido aquí a hablar de Dios, precisamente. He venido a hablar, como decía el famoso... He venido a hablar de mi libro. Bueno, hay que decirlo y vamos a mostrarlo a la cámara. Acaba de publicar nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Un libro que además yo se lo he alabado fuera de micrófono a José Carlos, que se agradece que sea corto, sí, pero intenso. Riguroso y ameno, que eso es el equilibrio inestable, ¿verdad? Combinar sí, rigurosidad con amenidad. Y tú lo has conseguido. Sobre todo en un libro como este, porque realmente mucha gente con la que hablo me dice, este no es un libro para mí porque yo no soy científico. Mire, es un libro para todos, científicos y no científicos. Y siempre suelo decir, Chema, la prueba es que he hecho leer a mi hijo Diego, de 11 años, el libro, y a mi madre, de 92, el libro. Y los dos me han dicho que lo entienden. Por lo menos lo entienden en el 90% de su extensión. Entonces sí, es un libro realmente para todos, pero es verdad que es un libro riguroso. Es un libro que recoge las pruebas científicas de la última generación que nos llevan necesariamente a la existencia de un Dios creador. La tesis del libro es que cuanto más ciencia, más Dios. Y que sabiendo de la ciencia y de las demostraciones de la última generación, de los últimos 50 años, no nos queda absolutamente ninguna duda de que ha existido un Dios creador, lo que nosotros llamamos Dios. Porque el que no crea en la existencia de Dios es prácticamente idiota, con perdón. ¿Lo decía alguien? Sí, lo decía Christian Amundsen. Christian Amundsen, que es un premio Nobel de Química de 1972, él decía exactamente eso. Él decía, para ser ateo hace falta ser idiota. Y hay otro que se llama Robert Millikan, que también lo suelo citar, que es un premio Nobel de Física que decía también de una forma poco caritativa, quizá poco caritativa, decía... no conozco a ninguna persona inteligente que no crea en Dios. Una forma más diplomática. Sí, pero fíjate, hay otro tercero, hay otro tipo que se llama Arthur Compton, que es también muy famoso, porque es además uno de los padres de la física cuántica. Él descubre lo que se llama el efecto Compton, que dice, mira, la ciencia, las demostraciones de la ciencia en los últimos años han sido tan reveladoras que es extraño el científico que hoy tiene una actitud atea. Vamos, si te parece, José Carlos, al principio, empecemos por el principio, aunque sea una redundancia. Estamos aquí, el universo es creado por el llamado Big Bang. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 13.700 millones de años el universo fue creado. Y si me permites, hago aquí una reflexión y es una reflexión lógica para cualquier persona. Mire, o Dios existe o Dios no existe. No existe otra posibilidad. Hasta aquí yo creo que vamos bien. No estamos por casualidad aquí. Pero o existe o no existe. Si existe, tú y yo estamos aquí porque Él quiere. Si no existe, estaríamos por azar. Hasta ahí bien. Y luego también el universo o bien es eterno, o bien tiene un principio. Pero no existe otra posibilidad. O bien es eterno, es decir, no tiene ni principio y probablemente no tenga final, o bien tiene un principio y seguro que tiene un final. Bueno, pues la ciencia demuestra, Chema, que el universo tuvo un principio y que tendrá un final. Lo primero lo demuestra la mal llamada, yo creo, teoría del Big Bang, porque ya no es una teoría, es una certeza. El Big Bang está demostrado fuera de toda duda, forma parte de lo que se llama el modelo cosmológico estándar, y además, por cierto, lo modelizó por primera vez un sacerdote católico que se llama el padre Georges Lemaitre a mediados del siglo pasado.
Bien, pues este señor, que en aquel momento dijo, si era una teoría, dijo, pues, oye, el universo tiene que haber tenido un principio. ¿Y cuándo fue? Y lo calculó 13.700 millones de años. Se ha comprobado después, en repetidas veces, y además se ha comprobado, lo que es gracioso es, por ateos que intentaban demostrar que aquello no era cierto. Fíjate, se rindieron a la evidencia. Bueno, algunos se rindieron y otros todavía seguían. Recuerdo de un tipo que se llama Maddox, que era el presidente de la revista Nature, que era un furibundo ateo y un furibundo anticatólico, que el tipo a los años 80, cuando ya se había demostrado, ya se había descubierto la radiación cósmica de fondo, él seguía diciendo, no, ya verás como ahora el Hubble va a demostrar que el Big Bang no es cierto. Y luego demostró una vez más que es cierto. Entonces, el Hubble, hay un satélite que se llama el COBE, que se mandó también en los años 90 del siglo pasado. El último satélite se llama el WMAP, que terminó en el año 2012. También confirma exactamente los cálculos del Padre Lemaitre, que hace 13.751 millones de años, más o menos un 1%, es cuando empezó todo. Pero Chema, empezó todo, y esto es importante decirlo, empezó todo lo material. Lo que dice el Big Bang es que toda la materia fue creada en un solo momento. Pero no solo la materia, el tiempo. Y ello pone a los ateos ante el problema de que si aquello empezó y que toda la materia empezó, ha tenido que haber un actor, que es eso que llamamos Dios. Fue creado quien lo creó. Exacto. Y por eso los ateos se aferraban a la teoría del universo en estado estacionario, que es un universo eterno hacia atrás, porque ellos no querían creer que haya habido un momento de creación. Pero sin embargo, cuando la ciencia no te deja más remedio de decir, no, mire, hace 13.700 millones de años, el tiempo también fue creado, y que esto es algo difícil de entender. Es decir, ya no solo la materia, sino el tiempo. ¿Qué nos dice eso de Dios? Pues nos dice que no es material, porque toda la materia fue creada en ese momento. Nos dice que no es temporal, porque el tiempo fue creado en ese momento. Paréntesis, el primero que dijo esto fue, por cierto, San Agustín. San Agustín, estaba pensando en él precisamente. Sí, la causa incausada, ¿verdad? El primero que lo dice en las confesiones es San Agustín, cuando se ríen de los paganos, y él hablaba de la creación, dice, bueno, ¿y qué estaba haciendo Dios antes de la creación? Y él les responde en las confesiones, no preguntéis qué estaba haciendo Dios antes de la creación, porque no había un antes. El tiempo también fue creado por Dios. Que es, insisto, es algo verdaderamente increíble que el santo Hipona llegue a esa conclusión, que los científicos han llegado muchísimos siglos después, es decir, en el siglo XX, en el siglo XXI, es cuando realmente se ha confirmado. Pero verdaderamente, José Carlos, si te metes en estos temas, ¿no?, sin prejuicios, es que estoy pensando en los historiadores, por ejemplo, ¿no? Nos cuentan la historia de manera ideologizada, ¿no? Dejándose llevar por sus intereses políticos, por su credo político, o agnóstico o religioso, ¿no? Pero en este caso, decir, negar la existencia de Dios es lo que tú decías hace un momento, ¿no? No tiene ningún sentido desde el punto de vista lógico, científico. Y se ha tendido siempre a separar, ¿no?, lo que es la fe y la ciencia, cuando realmente se pueden conciliar perfectamente. No es que se concilien, sobre todo, es que piensa que es la ciencia. La ciencia no es más que el estudio y la observación de la naturaleza. ¿Quién creó la naturaleza? Dios. Del mismo modo que tú firmas tus libros, y yo los míos, del mismo modo que el autor de una obra de película pone sus, del mismo modo, el autor de una obra deja sus miguitas, sus piedrecitas, para que las vayamos encontrando. Y eso es lo que descubre la ciencia. La ciencia descubre que todo esto no ha sido creado por casualidad. Hasta los mayores ateos se han convertido gracias, en muchas ocasiones, a los argumentos científicos. Fred Hoyle, que es, digamos, la némesis del padre Lemaitre, del que hemos hablado. Fred Hoyle era un científico británico del siglo XX, estuvo nominado varias veces al premio Nobel, y él era ateo, y fue el que puso el nombre Big Bang, riéndose del padre Lemaitre. Digo, eso va a ser como un Big Bang, haciendo burla. Bueno, pues él pasa el tiempo y se convierte en teísta, es decir, cree en la necesidad de la existencia de Dios, y él mismo dice, solo un idiota puede ver en las leyes de la naturaleza, que están tan completamente afinadas, en las leyes de la física, algo
que no es otra cosa que alguien que ha querido que esto sea así y de esa forma para que estemos aquí. Qué bien lo explicas, la verdad. Y en el libro lo explicas todavía mejor. Pues. Porque, claro, estabas hablando de física, de matemáticas, de en fin, cosas que hay muchas personas que les provocan prevención, pero está muy bien eso de que tu hijo de 11 años y tu madre de 90 y tantos hayan leído este libro antes de publicarse y puedan dar fe, nunca mejor dicho, de que lo pueden leer todos los públicos. Sí, ahí, de hecho, yo la verdad es que yo me he divertido muchísimo escribiendo. Fíjate que al principio, cuando me lo pidieron, debo reconocer, los 3 primeros meses se me hizo cuesta arriba empezar a escribir. Tenía muchísima labor de documentación. El libro tiene más de 700 citas. Sí. O sea, es un libro muy bien documentado, pero se me hacía al principio. Pero que habías estado muchos años, José Carlos, investigando este tema, lógicamente te inquietaba, ¿no? Sí, yo llevo más de 10 años, no sabría si decir 15 quizá, dando conferencias sobre ciencia y fe. Fíjate. ¿Vale? Pero sin embargo, después, lo que te decía, después de los 2 meses, la verdad es que me hizo muy, muy ameno y me lo he pasado fenomenal escribiendo el libro. Entonces se nota, pues yo que sé, que estaba escribiendo, hay en una ocasión que digo, estoy solo en casa, así que voy a terminar este capítulo rápido para que ustedes lo entiendan y para yo poderme ir a cenar con mis hijos. Entonces, con tus 7 hijos. Bueno, en este momento tengo 3 en casa, pero vamos, sí tengo 7, pero tengo 3 en casa. Y en ese momento no estaba mi mujer. De hecho, mi hijo Diego, esto me gusta decirlo porque además él se siente muy orgulloso de ello, y si no te importa voy a contar esta anécdota, ¿vale? No me va a importar, todo lo contrario, me encantan las anécdotas. Pero él está muy orgulloso de ello y yo estoy muy orgulloso de él, y por eso también lo he puesto. En una de las demostraciones matemáticas, que es la parte más dura, hay un señor a quien admiro muchísimo después de la investigación, se llama Kurt Gödel. Él es el matemático probablemente más importante que haya existido en toda la historia. Es uno de los lógicos más importantes. Bueno, decía von Neumann, que es otro matemático muy importante, decía que desde Aristóteles no había habido un lógico como este. Él es austríaco, como mi mujer. Él es cristiano, además él falleció en 1970 y tantos, él era cristiano y devoto, y él escribe una cosa que se llama los teoremas de incompletitud, que demuestran desde la matemática la existencia de Dios. Son muy complicados, pero los podemos resumir en esta frase. ¿Sabes? Él hace una de las cosas, escribe una paradoja que se llama la paradoja del mentiroso. Y la paradoja del mentiroso es esta, tú fíjate en esta frase. Esta frase es mentira. Esta frase es mentira. Si es verdad, es mentira. Y si es mentira, es verdad. Y no tiene solución. Y eso es lo que dice Gödel. Lo que dice Gödel es que en un sistema formal hay verdades que lo son, que no pueden ser demostradas y que para ser demostradas se tiene que apelar a un sistema superior. En ese sistema superior hay otras verdades que son verdades, pero que no pueden ser demostradas y tienes que apelar a un sistema superior. Y así hasta que en la punta de la pirámide está Dios. Y que si Dios no existe, la consistencia de la ciencia, y en concreto de la aritmética, no podría existir. Bien, pues cuando le digo esto a mi hijo, le digo, esta paradoja, él me dice, papá, eso es como la paradoja de Pinocho. Y yo, sí, a ver, explícame qué quieres decir. Y dice, sí, papá, dice, tú no te acuerdas que Pinocho, si te acuerdas a Pinocho, cuando mentía, se le alargaba la nariz. Y dice, tú imagínate que Pinocho dice, se me va a alargar la nariz. Claro, si se le alarga la nariz, ha dicho la verdad, y por tanto no se le tenía que alargar. Pero si no se le alarga la nariz, ha mentido, y por tanto se le tendría que alargar. Esa es la paradoja, es la misma paradoja de Gödel. Y para entenderlo ya al final, y lo digo en el libro, hay otra paradoja en el Quijote, en el capítulo 51 del Quijote, que explica esto, que explica cómo necesitamos apelar a sistemas superiores. Si te acuerdas, a Sancho le nombran gobernador de una isla, de la isla de Barataria. Entonces, para reírse de él, los nobles le llaman y le dicen, mira, tenemos este problema, hay un puente y al final del puente hay una horca y en la horca ahorcamos a todos aquellos que cuando cruzan el puente mienten y les dejamos pasar a todos aquellos que cuando crucen el puente dicen la verdad.
Muy bien, pero tenemos este problema. Ha pasado una persona y ha dicho que viene a que le ahorquen. Claro, si le ahorcamos, ha dicho la verdad y por tanto se merece seguir. Pero si no le ahorcamos, ha mentido y por tanto se merece que le ahorquen. ¿Qué hacemos? Y la solución de Sancho es, si te das cuenta, es la misma paradoja, no tiene solución. En ese sistema no tiene solución. Pero lo que hace Sancho es, mi señor Don Quijote me dijo que cuando la justicia no alcanzara, apelara a la benevolencia. Y por tanto que le dejen pasar, porque siempre será mejor dejar libre a una persona que es culpable que ajusticiar a una persona que no lo es. Entonces, fíjate que lo que hace es lo mismo, es en ese sistema, en el sistema de la justicia, no existía posibilidad, pero él apela a algo superior para resolver el problema. Bueno, pues esos son los teoremas de incompletitud de Gödel. Ya, una de las cosas más difíciles de las matemáticas lo ha comprendido mi hijo Diego, y espero que lo comprendamos a partir de ahora todos. Gracias también a Don Quijote. José Carlos, tú crees en Dios por fe y por ciencia, ¿no? Yo creo, sí, la respuesta rápida es sí. Gracias por hacerme esa pregunta, porque es una de las cosas que me he encontrado ahora que estoy dando conferencias también sobre el libro y en otras intervenciones en YouTube y en otras entrevistas, de gente católica y gente creyente, buena gente, que te dice, yo no necesito la ciencia, yo solo necesito la gracia de Dios. Incluso despreciando, ¿sabes?, los argumentos científicos y... pensando que no se pueden conciliar, o sea, que no. Sí, que la además... ciencia va por otro lado. Exacto. Y que, mira, déjame en paz, Dios, si Dios quiere, tendrás fe. No seas racionalista, ¿no? Sí, y en esa frase estoy muy de acuerdo, no seas racionalista. Pero tengo que decir dos cosas. Primero, la existencia de Dios creador, no de Jesucristo como Dios o de las otras verdades de la Trinidad, de la existencia del alma o de las otras verdades de la Iglesia Católica, la existencia de Dios creador pertenece a eso que decía Santo Tomás, prolegómenos de la fe. Es decir, no son ni fe. Toda persona racional puede llegar a la existencia de Dios sin necesidad de fe. Y espero no estar escandalizando a nadie. No, totalmente de acuerdo contigo. Y lo dice el Concilio Vaticano I, sí, también dice, mire, ustedes pueden llegar a la existencia de Dios sin ser cristianos. De hecho, hay muchos ejemplos aquí de gente, de científicos que se han convertido porque la ciencia no les ha dejado más remedio que convertirse. Ahora, las otras verdades, no. Han tenido que ser humildes para eso. Absolutamente, eso sí es verdad. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerse Dios. Absolutamente. Que hay muchas personas que se creen Dios. Completamente. Hoy día, ¿no? Y yo creo que una de las razones, de hecho lo menciono en el libro al final del libro uno queda con la pregunta de, bueno, ¿y entonces por qué hay ateos? ¿Por qué hay científicos que son ateos? Aunque hay una verdadera minoría, es importante decirlo. Menos del 10% de los últimos premios Nobel de física y química de los últimos 100 años se consideran ateos. Es decir, el 90% no lo son. Pero la pregunta es válida. Si esto es así, ¿cómo es que hay gente que es atea? Y una de las razones es precisamente la soberbia. Y yo cito literalmente a un filósofo ateo que dice, no, yo es que no quiero creer en Dios. Yo es que no quiero la necesidad de Dios. Yo no quiero un universo que necesite a Dios. ¿Qué es realmente lo que está diciendo? Y aquí soy yo el que interpreto. Pues lo que está diciendo es, yo no quiero ser criatura. Yo quiero ser como Dios. Exactamente. Entonces, en el momento en que te das cuenta de que tienes dignidad de cosa creada, pero no tienes dignidad de Dios, hay mucha gente que se rebela contra ello. Mucha gente, no. Hay algunos que se rebelan. Eso sucede en los políticos de hoy, por ejemplo, o en los historiadores, ¿no? Que quieren convertirse en dueños de la historia y la cuentan a sabiendas de que lo que están contando, mejor dicho, no es verdad. Porque manipulan, la tergiversan, unos hechos o unos personajes que existieron. Porque quieren cambiarlo, porque no les gusta como es la cosa. De hecho, también hay muchos ejemplos de eso aquí. Fíjate que cuando hablábamos del padre Lemaitre, cuando el padre Lemaitre demuestra la teoría del Big Bang, hay algunos científicos ateos que tergiversan los datos, incluso para evitar que esa teoría salga a la luz. Y durante los siguientes 20 años, hasta que él fallece, en 1966, hay varios científicos renombrados, y que menciono, que no son honestos intelectualmente.
Porque lo que tú estás diciendo es no solo humildad, sino honestidad intelectual. Y las ideologías condicionan también la verdad. Yo le llamo, esto es una fe atea. El ateísmo es como una religión, es como una ideología. De hecho, es algo, ¿sabes?, sustitutivo en muchas ocasiones de Dios y que lo echa. Cuando alguien te dice, José Carlos, yo soy ateo, en el fondo, eso no puede ser así, ¿no? O muy contados casos. Hay muy contados casos. De hecho, ya te digo, la CIA, también lo menciono aquí, la CIA dice, ha calculado cuántos ateos en el mundo, y dice que hay un 3.8% de ateos en el mundo, que son muy pequeños, muy pocos. Pero hay bastantes que son lo que se llama agnósticos. Eso. Y contra eso también quiero decir algo. No se puede, yo puedo ser agnóstico, Chema, si a mí me preguntas cuál es la composición de este papel, pues oye, es interesante saberlo, pero no lo sé, y pues mira, no lo voy a buscar en la próxima hora, a lo mejor luego lo miro y tal, pero no, porque no es importante. Si yo te digo, Dios existe, y tú no lo sabes, y como es una cosa importante, es relevante, es fundamental para el resto de tu vida, tienes la obligación de buscarlo, tienes la obligación de buscar una respuesta. Con lo cual lo que yo digo es que el agnosticismo siempre tiene que ser una parada temporal en el camino de la vida, y al final puedes tomar la decisión de que no, Dios no existe, y dar una respuesta a esa pregunta, o Dios existe, y dar la respuesta positiva. Pero el agnosticismo se convierte en una especie de mar de los sargazos. El mar de los sargazos es ese sitio que no tiene vientos, que no tiene mareas, que el barco se queda parado y que además no avanzas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el agnosticismo, porque como el ateísmo repugna al ser humano. Decir Dios no existe es algo que todas las fibras del ser humano te dicen eso no puede ser, porque lo estamos viendo, y el ser humano es naturalmente teísta. El agnosticismo puede ser el refugio, si me permites la palabra, sí, no tiene nada que ver con esto. El refugio, el otro refugio, el antirrefugio de aquellos que no quieren aceptar la existencia de Dios. No quieren, y que en el fondo pues no quieren, puede ser también una ignorancia culpable, ¿no? Es decir, de quedarme aquí donde estoy y no quiero saber más, no quiero llegar al fondo de la verdad. No quiero rendirme a la evidencia. De hecho, de eso se trata, exactamente. Claro. De hecho, hasta cierto punto este libro también viene a decir, mira, si no lo sabes, lo puedes encontrar. Claro. Si no lo quieres encontrar, es como tú dices, es ignorancia culpable a partir de ahí. Exactamente, a las cosas por su nombre. Hay una cosa, fíjate, José Carlos, que a mí me llama la atención, y es la formación del universo, ¿no? De lo que conocemos del universo, porque claro, estamos hablando de infinidad de galaxias, ¿no? Y por supuesto muchos más planetas. Hace 13.700 años. Es decir, y yo pienso en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por supuesto que para nosotros es Dios, pero también como personaje histórico y como el personaje más relevante de la historia que nosotros conocemos, ¿no? Que vino hace 2023 años a la Tierra. Es decir, ¿tú crees que pudo haber ido a otros planetas? ¿Y por qué tantos años después de la formación del universo? A mí es algo que me llama poderosamente la atención, ¿no? Desde fuera. Es decir, estamos hablando de muchísimos millones de años, ¿no? Y sin embargo, Cristo decide venir a la Tierra hace 2023. No sé si te he puesto en un brete. No, abres la caja, pero vamos, te voy a contestar. Primero, hay que recordar que para Dios el tiempo no existe. Cierto. ¿Sabes? Con lo cual, nosotros 13.700 millones de años, para Él, lo dice la Biblia, es un suspiro, es nada. Entonces, Él lo ve todo en presente. Es imposible para nosotros entenderlo. Pero el hecho de que sea imposible para nosotros entenderlo no demuestra que Dios no existe, demuestra que nosotros no somos Dios. Hay muchas veces que la gente dice, no, pero yo no lo puedo entender. Digo, hombre, es que si pudieras, tú serías Dios, como Él, ¿sabes? Claro. Y como no eres como Él, pues eso demuestra que... De hecho, eso es lo que una frase famosa de Graham Greene, cuando se convirtió en el catolicismo, decía, mira, yo no podría creer en un Dios al que pudiera comprender. Porque si lo comprendes es que soy como yo. Claro. Hasta ahí la primera cosa. Lo segundo... Fíjate, en una de las presentaciones del libro que hice en Alicante, una persona del público hizo esa pregunta. Yo estaba presentando el libro, al que le agradezco desde aquí una vez más, a Monseñor Munilla, estaba el obispo de Orihuela Alicante, estaba allí con nosotros, y él contestó esa pregunta, y lo hizo, la verdad es que muy bien, y voy a parafrasearle, si me permites. Él decía, mira, el hecho de que el universo esté tan inmenso, y que nosotros seamos en una pequeña bolita en una esquina, lo único que demuestra es lo que nos quiere Dios. Todo eso
lo ha hecho para nosotros. Todo eso lo ha hecho para nosotros. Entonces, eso no te debe sorprender. Lo único que dice es la magnificencia del amor de Dios por nosotros. Yo añado una cosa más. Hay que recordar, un solo alma vale más que todo eso. Un solo alma vale más que todo eso. Es decir, en esta pequeña bola que llamamos mundo está el mayor valor del universo. Todo eso que miramos y que nos sorprende tiene menos valor que un solo alma humana. Entonces, y luego la tercera pregunta, que también se hiciera. Bueno, ¿y entonces existen los extraterrestres? Pues mire, puede así, ser, ¿no? Puede ser. Dios en su creatividad puede haber creado lo que quiera. ¿Quién soy yo para decirle a él lo que sí o lo que no? Ahora, también debo decir, es improbable, desde el punto de vista puramente estadístico, es improbable. ¿Por qué? Porque es enormemente improbable que haya existido un mundo como el nuestro. Es inconcebible, desde el punto de vista estadístico, que tú y yo estemos aquí. Lo que yo llamo el universo antrópico, es decir, un universo que permite la vida humana, y lo describo en el libro, y es otra de las pruebas desde la física que lleva a la existencia de Dios, es altísimamente improbable. Con lo cual, si es altísimamente improbable que haya uno, es doblemente improbable que haya más de uno. Pero lo suelo explicar de esta forma. Si tú ves a tu vecino que le toca la lotería hoy, y mañana, y al día siguiente, no a tu vecino, a Borja, que está aquí. Imagínate que a Borja le toca la lotería y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. ¿Qué es lo que piensas? ¿Que Borja está haciendo trampas? ¿Que Borja sabe los números? Eso no puede ser. Y sin embargo, eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos ha tocado la lotería porque estamos aquí. Y eso lo calculo en el libro. ¿Cuáles son las probabilidades de tener un universo antrópico, un mundo, algo que haya permitido la vida? Pues es inconmensurablemente pequeñas. Mira, te voy a dar solo un dato. Roger Penrose, que es Premio Nobel de Física del año 2020, calculó las posibilidades de tener un mundo antrópico basándose en la entropía, en la segunda ley de la termodinámica. Para hacer la historia muy corta, porque los cálculos están en el libro y la explicación también está en el libro, calculó toda la entropía de cada uno de los bariones del universo, calculó el número de los bariones del universo. No, estás hablando en chino o en tagalo. No, te voy a contar. Para los telespectadores, me refiero. Pues calculó todas las partículas subatómicas del universo. Vamos a llamarlo así. 10 elevado a 81. Calculó cuál es la entropía, que es una medida de física, de cada uno de ellos, que es 10 elevado a 43. Y dijo, vamos a ver, para tener un universo como el nuestro, con la entropía, es decir, con el nivel de orden que tenemos, ¿cuántos universos, cuántos números de lotería se han tenido que repartir? Es decir, yo tengo el número de lotería ganador, como Borja que le ha tocado la lotería. ¿Y cuántos números de lotería? Porque claro, si hay solo 2, pues hombre, hemos tenido suerte, pero tampoco tanta. Si hay 3, pues un poquito más. Bueno, pues es 10 elevado a 10 elevado a 123. Ahora, ¿ese número cómo es? Es inconcebible, Chema. Cuando digo inconcebible es, fíjate, una de las personas con las que estaba, ¿sabes? En una entrevista, uno de los telespectadores lo puso en ChatGPT. A ver, pues vamos a ver, ¿cuánto es? Calcúlame, ChatGPT, ¿cuánto es 10 elevado a 10 elevado a 123? Y la respuesta fue, eso es imposible de calcular. El propio ChatGPT te dice, eso no se puede calcular. Tenemos el número de lotería de un número tan inmenso de números de lotería que se han repartido que no se puede calcular en ninguno de los ordenadores que está hoy, que tenemos. No cabe, ¿vale? No, tendríamos que escribir, no sé, infinitos números de folios con ese número. Bueno, pues esa es la suerte que hemos tenido. Por eso digo, si a Borja le toca la lotería todos los días, decimos, Borja está haciendo trampa. Pero si a nosotros nos ha tocado la lotería, y nos ha tocado la lotería porque estoy yo aquí y tú estás ahí, y no deberíamos estar basándonos puramente en la ley de las estadísticas, entonces, ¿qué nos ha tocado? Eso significa que hay un ser, eso que llamamos Dios, que quiere que tú y yo estemos aquí. Recuerda que al principio dije, solo hay dos opciones, o Dios existe o Dios no existe. Las cosas no suceden por casualidad, sino por causalidad. Que absolutamente. Es muy distinto. Y además, en el caso hipotético o remoto
de que pudiera existir vida en otros planetas, eso no dejaría de ratificarnos en que Dios existe. Absolutamente, eso es. Creo. Lo único que pasa es que Dios ha decidido, en su magnificencia, en su sabiduría, crear otros seres en otros mundos. No tiene nada de... Claro. A nosotros no tiene nada de particular. Efectivamente. Cuéntanos, tú has estado los 10 últimos años viviendo en Francia. Sí, Has dado muchas vueltas, eres un auténtico trotamundos. sí. Cuéntanos un poco. Me decías cuántas mudanzas habéis hecho vosotros. Yo también he hecho mudanzas. Llevo 30 años fuera de España. He llegado hace 3, sí, más o menos hace 3. Mi mujer es austríaca, como te decía. De hecho, me he encontrado una España que es muy distinta de la que yo me fui. Te estaba contando, los últimos 10, 11 años he estado en Francia, o sea, antes de volver a España. Antes estuve en Alemania. Previamente viví en Ucrania y Rusia. Qué bárbaro. Sí, en la época de la Revolución Naranja. Previamente en Israel. La verdad es que, ahora que lo pienso, está en todos los sitios que salen en las noticias. Pues sí. Estuve en Israel en la segunda intifada también, en la época del 11 de septiembre, en la época, viví allí durante 3 años. ¿Estabas trabajando allí? Sí, yo entonces era el director general ¿De? de una multinacional americana. Uh-huh. Y llevaba todo Oriente Medio, y entonces estaba en Tel Aviv. Y te pilló la segunda intifada ahí. Sí, de hecho es donde... Esto no lo cuento en el libro, pero vamos... Sí, no, te lo cuento a ti, pero nos interesa, y a los telespectadores nos interesa también conocerte a ti, el autor del libro, claro. Sí, pues es donde... yo suelo decir donde me convertí, cosa que no es verdad. Porque yo era católico, yo siempre he sido católico, gracias a Dios. La fe en tu familia, ¿no? Tus Sí, padres. Y además practicantes, en el sentido de que iba a misa, pero la verdad es que, visto desde donde estoy yo hoy, era un poco tibio, en el sentido de que no formaba parte, no era algo sustancial a lo que yo soy. Lo hacías por inercia también, algunas un poco, veces. Sí. Y también gracias a Dios, oye, porque cualquier tipo de fe, cuando se conserva, hay que conservarla. No se debe despreciar nada, sí. ¿Sabes? Incluso si vas a misa por obligación, ve a misa por obligación. Mejor es ir que no ir. Absolutamente. Oye, mejor si vas con devoción y además todo lo que tú quieras, pero tú ve. Es como el que reza el rosario, pero es que no me entero. Bueno, pues rézalo, da igual, ¿sabes? Que ya te Tú tuviste esa formación entonces católica en tu casa, sí. Pero llegó un momento en el que hubo un antes y un después, ¿no? Sí, y fue exactamente en Israel. Y entonces a mí me tocó, fíjate, de esto normalmente no lo hablo, pero vamos a ver. Mejor. Me tocó la segunda. De hecho, cuando yo llegué a Israel, había paz, estaban a punto de firmar los acuerdos de Taba, yo me acuerdo, y de pronto salió la segunda intifada, y como dicen los americanos, hell broke loose, que quiere decir algo así, y el infierno vino a nosotros. Y entonces se descubrieron los suicidas bomba. A ver, hasta entonces, ahora lo sabemos, pero los suicidas bomba empezaron allí. Y yo me acuerdo que estaba en la torre del Israel, en Tel Aviv, cuando uno de los primeros suicidas bomba explotó en una de las discotecas que estaba a 100 metros de mi hotel. Y y desde entonces, pues viví todo lo siguiente, porque empezó la intifada, se cerraron. Yo llevaba además palestinos, mi Palestina también era, West Bank y Gaza, como se llama, o Judea y Samaria, depende con quién estés hablando, era también parte de mi trabajo, era también parte del territorio que yo llevaba. Y bueno, pues seguimos con todas las prevenciones. Pues, yo me acuerdo también en una ocasión estuve en Jerusalén, en una pizzería que se llamaba Esbarro. ¿Qué memoria tienes, no? Sí. Bueno, es que es fácil acordarse porque 2 días después voló por los aires. Entonces sabes, te quedas un poco así. Me acuerdo que una de las hijas mías, entonces, en una ocasión veníamos del colegio, yo iba al colegio americano, íbamos andando, y la había recogido del colegio, y vimos un autobús quemándose. Y me dijo, papá, esto ha sido un suicida bomba. Claro, entonces es cuando te das cuenta de cómo es posible que una niña de 8 años entienda el concepto de suicida bomba. Hay algo que realmente no está bien. Y luego, para más Inri, Chema, viene la guerra de Irak. Entonces, en la guerra de Irak, si te acuerdas, Saddam Hussein empezó a mandar Quds, ¿sabes que son aquellos sobre Israel? Yo me acuerdo que el Estado de Israel dio a todo el mundo máscaras de gas porque se pensaba que iba
iba a mandar pues armas químicas y armas biológicas y tal. Sí. Pero claro, yo no soy judío, entonces a mí no me lo daban. Lo que era gracioso porque dentro de la oficina teníamos un bomb shelter, es un sitio para bombas, en mi casa también, y todo el mundo tenía su máscara de gas. Entonces yo la tuve que comprar y para mi familia también, y tengo todavía las tengo, las máscaras de gas de mis hijos. Que, ¿sabes? ¿Al no ser judío no te lo daban? No, porque yo no era nacional del Estado de Israel. Entonces, oye, pues búscate la vida. Es una persona, ¿no? Con una familia. Yo ahí no. Lo cierto es que gracias a Dios, como era el director general, pues lo conseguí, porque además había escasez, te puedes imaginar. Y entonces pues nos entrenaron a cómo ponernos las máscaras de gas, nos entrenaron a ponernos la atropina. La atropina es una cosa que te pones en la pierna para, si hay guerra biológica, pues para sobrevivir. Todavía las tengo. A ver. Entonces es una situación un poco rara. Mi familia entonces me dejó, se fue a España, yo me quedé solo. Y me acuerdo en una ocasión leyendo uno de los libros de arte, estás rodeadísimo de libros, me acuerdo, leí un libro de arte, y ahí en la Edad Media había un movimiento que era el memento mori, recuerda que te vas a morir. Y era una especie de recordatorio, es donde están las danzas macabras y tal, recordando a todo el mundo, sabes, que sea obispo, que sea papa, que sea noble o que sea rey, que todos nos vamos a morir y vamos a tener un juicio. El caso es que me quedó así, ¿sabes? Se quedó aletargado, porque yo no es que me cayera del caballo, ¿sabes? La gente dice, bueno, te convertiste en caer del caballo. No. Bueno, hay muchas conversiones, ¿no? Sí, te vas. Y luego llegué a la conclusión, Chema, de que eso estaba dicho para mí. ¿Sabes? Recuerda que te vas a morir significa, y desde entonces, y fíjate, lo he utilizado y lo he mencionado en conferencias que he dado luego en el trabajo. Como el miércoles de ceniza, ¿no? Sí. Como si te hubieran puesto la ceniza ahí. Exactamente, mira, eso no lo había visto hasta ahora, sí. ¿No? Pero sí, efectivamente, recuerda que te vas a morir. Y ya te digo, lo he utilizado incluso en empresa, ¿sabes? Porque después yo pues fui consejero delegado de otra empresa, bueno, no decimos los nombres, sí, pero son multinacionales muy conocidas. Sí, pero bueno, el caso es que en momentos así, y que tenía que dar conferencias, siempre decía esto, dice, hay tres cosas que tenéis que recordar. La primera es dar gracias. Una de lo primero que me acuerdo es, si yo estoy vivo hoy y estoy vivo ahora, hay que dar gracias, ¿sabes? Entonces, primero, da gracias porque cada momento es un regalo, es algo deliberado de Dios. No es que me haya dejado, ¿sabes? Como el que tira una pelota y la pelota rueda y se me ha olvidado dónde está la pelota, sino cada momento que yo vivo, Chema, estoy convencido de que Dios quiere que yo viva. Entonces, pues por eso lo primero es dar gracias. Lo segundo es... lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de eso. No, porque vivimos como la pelota que rueda, eso ¿sabes? Es. Vivimos con inercia. Entonces, a mí me está ayudando también mucho, fíjate, este libro para pararme, porque en cada momento que llego, y si alguien me hace esta pregunta, esta en concreto no me lo habían hecho, pero vamos, donde llego a decir esto, siempre aprovecho y digo gracias. Digo, oye, muchísimas gracias porque la verdad es que no sé por qué, pero pues tú me quieres, tío. Pues esto es algo que no debería ser. Desde mi punto de vista estoy convencido de que no debería ser, pero bueno, gracias a Dios. Es la clave de la felicidad, ¿no? Sí. Es decir, vivir el aquí y el ahora, ¿no? Sí. Con plena paz y confianza en Dios, ¿no? Y decir gracias, como tú comentas, ¿no? Y no quejarnos por tonterías. No, y lo ves con perspectiva. Lo ves con perspectiva. Exactamente. La segunda cosa es, porque eran tres, como te he dicho. Lo primero es dar gracias. Lo segundo es, deja un legado. Sabes que cuando tú te vayas, y todos nos vamos, recuerda que te vas a morir. Cuando tú te vayas, haya un mundo mejor del que te has encontrado, o que hayas tocado vidas. Sabes, que haya gente a la que le hayas tocado y le hayas acercado a Dios idealmente. ¿Sabes? Entonces, esa es la segunda cosa. Y la tercera, que también la gente lo olvida, es recuerda que te van a juzgar. Y leía en uno de los libros que he traído hoy, tuyo, vaya, que es verdad que nuestro Señor menciona más veces el infierno que el cielo. Eso no quiere decir nada más que no se nos olvide.
¿vale? Sí. Que te van a juzgar y te van a juzgar. Entonces intenta hacer algo para que en ese momento no se te... A ver, va a ser, yo en mi juicio, va a ser muy vergonzoso, sinceramente. No, pero y el mío también. Sí. Claro, y el de todos. Sí. Yo creo que... Pero lo cierto es que... En mayor o menor medida, pero... Exacto. Pero vamos a intentar hacer algo, claro. para que, pues, ¿sabes? Oye, claro. Pues algo hicimos. No se trata tanto de hacer la voluntad de Dios como luchar por hacer la voluntad de Dios. Exacto. Cuando muerdes el polvo te levantas. Exacto. Es decir, mira, y esas son las tres cosas, ¿sabes? Dar gracias, deja un legado, recuerda que te van a juzgar. Que me encanta. Me encanta ¿verdad? Esta hoja de ruta, que es el término tan empleado ahora, ¿no? Sí. Dar gracias, dejar el legado, ¿no? Y darte cuenta que vamos a ser juzgados todos y cada uno, familiares del refugio Zabala, vamos a ser juzgados por Cristo, que es infinitamente misericordioso, pero también lo es infinitamente justo, ¿no? Y hay muchas cosas. Otra de las cosas que aprendí es, cuidado que no vamos a ser juzgados por... Todo el mundo piensa por las cosas que hacemos y que hacemos mal. También por las cosas que no hacemos. Que hemos dejado de hacer. Pecados de omisión. Absolutamente. Y eso es una de las cosas también, si me permites, volviendo al libro, que es, hay un capítulo que se llama Pusilánimes. Y está dedicado a mis hermanos católicos que son pusilánimes. Porque una de las cosas que me he encontrado, ya que... Los católicos tibios, que hablabas hace un momento. Que volviendo a España, hay muchos católicos en España que están en las catacumbas, ¿vale? Y que se sienten como constreñidos a dar razones de sorpresa. Mire, no se trata de ir con la cruz dándole en la cabeza a nadie, pero lo que no se trata es de ocultar. Muchas veces, te voy a poner un ejemplo, también sin mencionar a la persona. Cuando acabado de llegar a España estuve en una comida con un empresario que es católico, renombrado católico, y yo cuando cuando estoy con mi casa y vamos a comer, bendigo la mesa. Como habrán, claro. Supongo muchos, y otros no lo harán, pero bueno, yo lo bendigo la mesa. Y entonces, comiendo con él, pues bendije la mesa. Digo, bueno, pues, oye, perdona un momento. Y entonces él me dice, no, si no te importa, yo lo hago interiormente. Estábamos en un restaurante público, él es una persona pública, o conocida, digamos. Y entonces, bueno, pues, oye, perfecto, no pasa nada. Pero... recordemos una cosa, nuestro Señor nos dijo, si tú te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti. En el último momento. Eso es Entonces clave. Hay que tener cuidado. Eso es clave. De no ofender por omisión. Efectivamente. Y por omisiones muchas veces es eso, es ser pusilánimes. Insisto, tampoco se necesita una especial valentía para decir ser católico. No es verdad que la gente de fuera esté persiguiendo a católicos en España. No es verdad, hay una minoría, un 1% de descerebrados que son descerebrados. Pero la mayor parte, Chema, lo que yo me he dado cuenta es que al contrario, admira y además se acerca, ¿qué es lo que tiene esta persona con esa fe que yo no tengo? Y hay que recordar que eso es para lo que nos han mandado. Somos la sal del mundo, somos la luz del mundo. Y si no salamos y si no damos luz, no servimos para nada. Y no se trata, insisto, de dar el petardo a todo el mundo dándole una charla. No, sino de defender tu fe en público, exacto, sin vergüenza. Exacto. Yo soy católico, estoy enamorado de Cristo. Y ya está. Y haciendo los gestos que... Mira, hay una anécdota. Yo en mi antiguo trabajo, yo como era el consejero de una multinacional, el 70% de mi tiempo era en aviones. Una cosa verdaderamente... ¿sabes? Entonces me tenía que ir a Auckland, ¿sabes? A Nueva Zelanda y a Estados Unidos, no sé qué tal. Y entonces, yo también bendigo los viajes. Entonces, bueno, pues antes del viaje, ¿sabes? Me santiguo, hago una pequeña oración. Oye, si algo pasa, pues que me pille así. Y me acuerdo muchas veces, ¿sabes? Que yo me santiguaba y venía una persona 2 filas para atrás mirándome y se santiguaba así rápidamente. Y digo, por si acaso él sabe algo que yo no sé, ¿sabes? Entonces, eso también es dar razones de nuestras, ¿sabes? Demuestras, no lo haces por eso, ¿sabes? No lo haces, pero también lo haces por eso, ¿sabes? Por dejar, si quieres, plantar la cruz incluso en esos aviones. Yo lo que aconsejo a todo el mundo es eso, es dar razones de nuestra esperanza, no ser pusilánimes, no decir no soy católico cuando lo eres. Y si quieres, la invitación es, hoy muchas de las personas que están abandonando la fe lo hacen por la
falsa creencia de que la ciencia y Dios están enfrentados. Por eso hay que aprender ese nuevo lenguaje, hay que aprender a dar razones científicas a aquellas personas que piensan de una forma equivocada que ciencia y Dios están enfrentados. Yo creo que esto resume a la perfección lo que ha sido la conversación que hemos mantenido, que no entrevista, José Carlos. La verdad que es imposible, yo creo, mantener una entrevista contigo, sino una conversación cordial en torno a Dios, un tema que nos preocupa a todos, ¿no? Y a todas las personas, y ya me voy a dirigir a nuestros familiares del refugio, que nos están viendo en Latinoamérica, en Europa y por supuesto en España, que sin Dios es imposible ser feliz. Esa es la conclusión de José Carlos, esa es mi conclusión personal también, cuando he estado tantos años alejado de él. Y es importante también acercarse a Dios a través de la ciencia, no solo a través de la fe. La fe y la ciencia van de la mano juntas. Yo creo que es una conversación que hemos mantenido muy interesante para reflexionarla. Os recomiendo vivamente el libro de nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, de José Carlos, que es una maravilla de libro y que os va a ayudar a lo más importante, que es a estar más cerca de Dios, a descubrir a Dios quienes no lo habéis descubierto todavía, y a daros cuenta de que Dios está presente en nuestras vidas, aunque no lo sepamos, y que estamos destinados a creer en Él, desde el punto de vista de la fe y desde el punto de vista de la ciencia. Bueno, José Carlos, de verdad, muchísimas gracias por haber venido al plató de Refugio Zabala TV. Muchísimas gracias. Te vamos a emplazar para otra ocasión, para no solo que hables de tu libro, sino que hables de cualquier tema, porque es agradabilísima la conversación contigo, ¿eh? Muchísimas gracias a Borja también, muchísimas gracias a todos. Borja, como siempre, entre las sombras, sí, ¿verdad? Muchísimas no me gusta nada a Paloma también. A Paloma. Muchísimas gracias a todos vosotros, de verdad. Bueno, Dios te bendiga. Y Dios os bendiga a todos, hermanos de Refugio Zabala. Nos vemos el jueves próximo a las 10:30 de la noche. Ya sabéis que tenéis una cita en este refugio para tiempos convulsos.